Capítulo 116. Abril de 1843. Maestro. Los alumnos, emocionados al ver a su maestro después de tanto tiempo, lo llamaron con alegría, pero la reacción de Gerard Simon no fue la de alguien contento de ver a personas queridas. ¿Qué hacen aquí? Este es un campo de batalla. Este no es lugar para ustedes. Regresen de inmediato. En lugar de recibirlos con entusiasmo, les gritaba para que volvieran. Sin embargo, si hubieran planeado regresar fácilmente, no habrían llegado hasta allí. Maestro, ya tenemos 18 años. Somos adultos. Vinimos para ayudar en la verdadera liberación, así que no podemos regresar ahora. Es cierto. Fue usted quien nos enseñó que este país solo sirve a los terratenientes y al gobierno. Irónicamente, la revolución no estaba siendo impulsada por los campesinos que habían sufrido una pobreza extrema durante tanto tiempo, sino por personas de la clase media que vivían relativamente bien. Estos incluían comerciantes, pequeños propietarios, intelectuales y profesionales. Gerard Simon miró a los ojos de sus antiguos alumnos, Emile y Germe. En sus miradas se veía determinación. Era evidente que no iban a retroceder. Está bien. Si de verdad quieren ayudar, les daré una tarea en la logística. Pero no piensen en ir al frente de batalla. No estamos tan desesperados como para enviar a jóvenes con un futuro brillante al campo de batalla. Pero nosotros, los dos jóvenes, llenos de pasión, no estaban satisfechos con la idea de simplemente transportar suministros en la retaguardia. Pero Simón nos interrumpió con una voz fría. Basta. No me ven como su maestro, ¿verdad? El ejército revolucionario es un ejército. Si quieren unirse, sigan las órdenes. Si no, regresen. Entendido. Aunque no estaban contentos, Emile y Germe no podían ignorar las palabras de su antiguo maestro, quien ahora era uno de los líderes del ejército revolucionario. Una vez enlistados formalmente en el ejército revolucionario, Emile y Germe trabajaron arduamente en el puerto de Gonaives, transportando suministros. ¡Ay, mi espalda! ¿De dónde sacan tantos suministros? Se suponía que los ejércitos revolucionarios eran pobres y carecían de suministros, o al menos esa era la creencia común. Sin embargo, las armas y provisiones continuaban llegando constantemente a Gonaives. ¿No lo sabías? Dicen que un empresario que apoya a los revolucionarios ha donado toda su fortuna para comprarlas en el extranjero. ¿Alguien tan rico donó todo su dinero por la revolución? Sí. ¿No es inspirador? Sí, lo es. De repente, las montañas de armas y suministros apiladas en el puerto parecían diferentes a los ojos de Emile. Ahora comprendía que todo había sido proporcionado por aquellos que apoyaban la revolución. Orgulloso de pertenecer al ejército revolucionario, Emile quería ir al frente de inmediato, pero su maestro nunca se lo permitió. Todos los jóvenes, incluidos Emile y Germe, recibieron la orden de encargarse de las tareas logísticas. Gracias a esto, el puerto estaba lleno de adolescentes. Al menos, parece que las cosas van bien en el frente. Sí, es un alivio. No había necesidad de que los jóvenes fueran al frente de batalla. El impulso del ejército revolucionario, que había tomado el control del norte de Haití, no mostraba señales de detenerse. A medida que conquistaban más territorios, más personas se unían a sus filas. Después de una derrota, el gubernamental se retiró a la capital del sur de Haití, Port-au-Prince, y lo único que quedaba en el norte eran las milicias privadas de algunos terratenientes. Liberen a los campesinos. Dondequiera que llegaba el ejército revolucionario, los campesinos recibían a las tropas con entusiasmo, como si dijeran, por fin ha llegado el momento. Esos campesinos ignorantes han tomado todo el norte. Esto es una locura. ¿Realmente esto no terminará en un desastre? En Haití, no era raro que los grupos militares intentaran tomar el poder, pero esta vez, la situación era completamente distinta. Ni el presidente Jean-Pierre, quien había mantenido su cargo durante más de 20 años, ni el presidente Rivière Erard, quien lo había derrocado, eran diferentes. Ambos se habían aliado con las élites haitianas para despojar de poder a otros grupos de élite. Solo el centro de poder había cambiado de manos, pero la mayoría de las élites seguían en sus posiciones. Sin embargo, esta revolución no era una disputa de poder entre élites. No podemos contactar en absoluto con el alto mando de los revolucionarios. ¿Cómo es posible que luchen sin apoyo? Alguien nos ha traicionado, seguro.
Ahora no es momento de pelearnos entre nosotros. Si perdemos aquí, será el fin para todos. Así es. Han dejado muy claro que no tienen intención de dejarnos tranquilos, así que espero que nadie se engañe pensando que estará a salvo sin prestar su apoyo. El ejército revolucionario no contaba con el respaldo de ninguna de las facciones políticas establecidas en Haití, lo que aterraba a las élites haitianas. Si ganaban, bien podrían intentar implementar su lema de verdadera liberación. Y esa verdadera liberación no era otra cosa que una reforma agraria radical, que proponía la confiscación y redistribución gratuita de las tierras, una idea aterradora para los terratenientes. Para detenerlos, el presidente Herard asumió el mando directo. Dada su trayectoria como general, era una decisión natural. Es incomprensible. Nuestros oficiales están de este lado, ¿cómo han organizado un ejército de esa magnitud? Incluso si los comerciantes que apoyan a los revolucionarios les han proporcionado suministros, ¿cómo pueden esos campesinos ignorantes, que no saben nada sobre el ejército, enfrentarse a nuestras tropas? Debe ser culpa de los soldados, señor. Hemos recibido informes de que nuestros hombres disparan a la misma velocidad que los del enemigo. El ayudante no dudó en culpar a los soldados. En realidad, el nivel de entrenamiento del ejército haitiano no era muy superior al de los revolucionarios. El gobierno, sin fondos suficientes, no podía mantener un ejército permanente ni ofrecer entrenamiento adecuado. Tanto los soldados del gobierno como los revolucionarios no eran más que campesinos a los que les habían dado un rifle, nada más. Mayo de 1843. La última batalla comenzó entre el ejército revolucionario que controlaba el norte y las fuerzas del gobierno que representaban a la élite del sur de Haití. En la sala principal del Congreso, el diputado Roberto Mendoza ofreció un apasionado discurso sobre la necesidad de crear la Dirección de Inteligencia Militar. Explicó que la nueva agencia fortalecería la seguridad nacional al recopilar y analizar información sobre amenazas externas, lo que permitiría elaborar planes de respuesta. De hecho, nuestro imperio mexicano quedó sorprendido por la declaración de guerra repentina de Francia. Yo mismo recuerdo lo desconcertado que me sentí en ese momento. Sabíamos que las relaciones con Francia no eran buenas, pero nunca imaginamos que entrarían en guerra tan abruptamente. Varios diputados asintieron con la cabeza, aunque, en realidad, la familia imperial, Roberto y los altos mandos militares sabían de antemano que la guerra era inevitable y se habían preparado. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos no estaban al tanto, y Roberto utilizaba esto para generar empatía. Sí, ciertamente fue una sorpresa para todos. Sería útil contar con esa información de antemano. Roberto continuó argumentando que la mejora en la capacidad de recopilar información no solo ayudaría en las operaciones militares, sino también en diplomacia, rebeliones internas y el crimen organizado. Otros países ya han establecido agencias similares hace tiempo. Durante las guerras napoleónicas, Napoleón entendió la importancia de la información y utilizó espías a un nivel sin precedentes. Para defendernos de actividades como esa, necesitamos la Dirección de Inteligencia Militar. Después de enfatizar la importancia de la contrainteligencia, Roberto concluyó su discurso y comenzó el debate sobre el proyecto de ley. Reconozco la necesidad de una agencia de inteligencia, pero ¿es necesario que dependa del ejército?, comentó un diputado del grupo terrateniente, y varios otros asintieron. El ejército era la institución donde la influencia del emperador era más fuerte, y colocar una agencia de inteligencia bajo su control solo fortalecería aún más el poder del emperador. La Dirección de Inteligencia Militar se ocuparía de la seguridad, por lo que no es extraño que esté dentro del ejército, replicó Roberto. Sin embargo, el líder del Partido Republicano, el diputado Pedro González, intervino. Recopilar información sobre seguridad no significa necesariamente que deba estar bajo el ejército, o más concretamente, el ejército de tierra. El ejército de tierra forma parte del Ministerio de Defensa, que es parte del Ejecutivo, ¿no? Y la agencia no solo recopilaría información sobre guerra terrestre. No hay razón para que esté subordinada al ejército de tierra, cuyo poder ya es excesivo. Aunque la Marina también había crecido considerablemente, en México el término Fuerzas Armadas solía referirse al ejército de tierra. Mover la agencia al Ministerio de Defensa no eliminaría la influencia del emperador, pero al menos los funcionarios del ministerio eran nombrados por el primer ministro y el parlamento, y no respondían directamente al emperador, a diferencia del ejército. Ante esta observación inesperadamente aguda, Roberto no tuvo más remedio que ceder.
Está bien, no importa que dependa del Ministerio de Defensa. ¿Qué les parece? Para la facción imperial, no había una gran diferencia entre el ejército, la marina o el Ministerio de Defensa. La Constitución estipulaba que el poder militar recaía en el emperador, excepto en el caso de una declaración de guerra, que requería el voto favorable de 2/3 del Parlamento. Dado que no cambiaría mucho, Roberto aceptó ceder en ese punto. Sin embargo, nuevamente surgió una objeción desde el grupo terrateniente. Es una agencia que está comenzando, y su primer presupuesto es de 700.000 pesos. ¿No es excesivo? Con esa cantidad podríamos construir 2 navíos de línea. Explique por qué se necesita tanto dinero. El Partido Republicano estuvo de acuerdo. Exactamente. Dice que la agencia manejará información clasificada, pero aunque la confidencialidad sea importante, seguramente puede ofrecernos al menos una explicación general. Entiendo. Permítanme ofrecer una explicación general. Para realizar un trabajo eficaz de recolección de información y contraespionaje, es esencial establecer una base local y ganar confianza en lugar de depender de misiones aisladas. Sin confianza, no se puede acceder a información valiosa. Roberto bebió un sorbo de agua y continuó su explicación. Cuando se construye una base como esta, se necesita mucho dinero. Hay que encontrar una casa para vivir en el lugar, conseguir un trabajo convincente o, si no es posible, iniciar un negocio. Aquí es donde se gastan grandes sumas. Pero, por supuesto, el objetivo no es simplemente establecerse en el lugar. Hay que obtener información. Crear conexiones. La explicación del diputado Robert sobre por qué había solicitado un presupuesto tan elevado continuaba, y tanto los legisladores terratenientes como los republicanos asentían, aunque de manera involuntaria, ante las razones lógicas que presentaba. Ya veo. Sin embargo, esta propuesta tiene una magnitud tanto en costo como en importancia que no se puede decidir de inmediato. Todos debemos reflexionar más antes de proceder a la votación, dijo el presidente de la Asamblea cuando Robert terminó su intervención y no hubo más preguntas. Era necesario dar tiempo para intercambiar opiniones, lo cual era comprensible. Estoy de acuerdo, exclamaron los legisladores terratenientes y republicanos, como si hubieran estado esperando esa oportunidad, y así concluyó la sesión del día. Aunque una ley pareciera ser verdaderamente necesaria para el país, si afectaba al poder, no podía aprobarse tan fácilmente. El diputado Robert, bien consciente de esa naturaleza del Parlamento, decidió esperar. Será interesante ver qué carta juegan. Capítulo 117. Unos días después, el diputado republicano Pedro propuso de repente un nuevo proyecto de ley. Se trataba de la ley sobre la creación y operación de una organización policial. Así que esto era, pensó el diputado Robert mientras observaba a Pedro, sorprendido por la inesperada propuesta. A diferencia de unos días antes, Pedro estaba preparado para dar un discurso en la sesión plenaria del Congreso, mientras Robert lo observaba desde el asiento de los diputados monárquicos. Pedro comenzó a hablar con calma. Estimados colegas del Congreso, hoy me presento ante ustedes para destacar la necesidad de establecer una organización policial en nuestro México. La policía es una organización especializada en mantener el orden público y garantizar la seguridad. Países como el Reino Unido y Francia ya han implementado con éxito este sistema, que ofrece múltiples beneficios. En primer lugar, la existencia de una policía permite un enfoque más especializado y eficiente en la preservación del orden y la lucha contra el crimen, en comparación con el ejército. Esta especialización contribuirá en gran medida de garantizar la seguridad de los ciudadanos y reducir la tasa de criminalidad. Era un argumento sobre la mejora de la eficiencia y la especialización. Robert, mientras escuchaba, reconocía que el argumento era convincente y observó la reacción de los terratenientes. Como era de esperar. Ya lo han acordado, pensó. Pedro continuó hablando sobre las ventajas de una organización policial. Actualmente, la seguridad de nuestro imperio mexicano está a cargo principalmente del ejército. La capital es protegida por el ejército central, las principales ciudades por las fuerzas locales y las regiones restantes por guarniciones y milicias enviadas desde el centro o las localidades. Sin embargo, estas fuerzas no son expertas en la aplicación de la ley o la investigación. Por el contrario, la policía es una organización que opera en base a la ley y que enfatiza estrictamente el cumplimiento de los procedimientos legales en su trabajo.
Esto fortalecerá el Estado de Derecho y garantizará la protección de los derechos y libertades legales de todos los ciudadanos. Además, separar el papel del ejército en el mantenimiento del orden público permitirá que las Fuerzas Armadas se concentren más en la defensa nacional y en responder a amenazas externas. Esto mejorará la eficacia de la seguridad nacional y fortalecerá la capacidad estratégica del ejército. En el pasado, se necesitaba una fuerte intervención militar para derrotar a bandidos y saqueadores que infestaban todo el país. Pero hoy, la seguridad ha mejorado significativamente, y el tipo de delitos ha cambiado. Ahora es el momento de establecer una institución especializada para mantener el orden público de manera eficiente y profesional. Les pido que consideren profundamente esta propuesta y les agradezco su apoyo. Al finalizar el discurso, Robert quedó impresionado. Lo ha preparado bien, pensó. Era un movimiento inteligente, que no solo proporcionaba varios beneficios al imperio mexicano, sino que también servía como una forma de contener el poder de los monárquicos. Básicamente, la propuesta sugería transferir la autoridad y las funciones de seguridad, que actualmente estaban bajo el control del ejército, al Ministerio del Interior. Esto implicaba crear una nueva organización al separar personal, presupuesto y autoridad del ejército, debilitando así su poder. No hay razones para oponerse, pensó Robert. Crear nuevas organizaciones gubernamentales en el Imperio mexicano no era algo inusual. A medida que el país crecía, también lo hacía el gobierno. Por ejemplo, se había creado recientemente el Ministerio de Territorio, separando funciones del Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Interior, y la Oficina de Inmigración se había fundado a petición del príncipe heredero sin demasiada dificultad. Si los republicanos estuvieran presentando esta ley unilateralmente, podrían haber sido bloqueados con objeciones sobre el personal y el presupuesto. Pero este era un momento de negociación entre las facciones. Y parece que ya han llegado a un acuerdo con los terratenientes. No hay más opción que aceptarlo, pensó. Ese momento, los monárquicos habían tratado de fomentar la rivalidad entre los republicanos y los terratenientes y de mediar entre ellos, pero esa estrategia estaba llegando a su límite. El poder de los monárquicos se había vuelto demasiado fuerte. Tanto los republicanos como los terratenientes se habían dado cuenta de que si seguían peleando entre sí, podrían no lograr nada. Aunque ambos grupos no estaban de acuerdo en todo, en temas sensibles, como este, colaborar para debilitar el poder de los monárquicos era lógico. Esto es algo que no puedo decidir solo, pensó Robert. Necesitamos tiempo para intercambiar opiniones. Votaremos mañana. Esto indicaba que la decisión se tomaría rápidamente, sin prolongar la discusión durante varios días. De acuerdo. Nos reuniremos de nuevo mañana. La sesión terminó y Robert fue a ver a su líder, el príncipe heredero. Procede de esa manera. De hecho, ya había pensado que tarde o temprano necesitaríamos una policía. Pero a cambio, asegúrate de que los altos mandos de la nueva organización policial sean personas del Ejército Central. Después de todo, los únicos que tienen experiencia en investigación en este México son los militares. Habrá razones suficientes para justificarlo. Sí, así lo haré, Su Alteza. El príncipe aceptó el trato, y el acuerdo entre los monárquicos, los republicanos y los terratenientes fue sellado. El Departamento del Interior estableció la Dirección General de Policía, mientras que el Ministerio de Defensa fundó la Dirección de Inteligencia Militar. Así, nacieron dos nuevas agencias gubernamentales. Los directores y el personal de la Dirección de Inteligencia Militar fueron seleccionados entre personas ya designadas. La batalla terminó con la victoria de los revolucionarios. No fue solo porque tuvieran más tropas y armas. El espíritu de lucha del ejército revolucionario estaba por las nubes, mientras que la moral del ejército gubernamental había tocado fondo, con cientos de desertores cada noche. Algunos de los desertores simplemente regresaron a sus hogares, pero muchos se unieron al ejército revolucionario. Los soldados veían y escuchaban lo que sucedía, y por las palabras, acciones y expresiones de sus oficiales, se dieron cuenta de que la marea había cambiado. Pena de muerte. Pena de muerte. Pena de muerte. El ejército revolucionario, ahora convertido en el gobierno revolucionario, entró en Puerto Príncipe y capturó al presidente Ebrard. El juez del nuevo gobierno revolucionario lo condenó a muerte, acusándolo de numerosos crímenes. ¿Ustedes? ¿Qué los hace pensar que serán diferentes? Fueron las últimas palabras del presidente Ebrard, quien había ocupado el cargo durante apenas 3 meses.
Erard, quien habría sido el mayor terrateniente de Haití si hubiera logrado consolidar su poder, fue el primero de muchos grandes terratenientes en ceder toda su propiedad a cambio de salvar su vida. Aquellos que se resistieron hasta el final fueron ejecutados. Tierra para todos. Ahora, por fin, estamos verdaderamente liberados. Se implementó una política de reforma agraria sin precedentes, tan radical que asustaba a muchos. La expropiación y redistribución gratuita de tierras. Caray, no quedan arrendatarios, parece que tendremos que cultivar nosotros mismos. Este comentario se escuchaba entre los pequeños terratenientes que habían participado en la revolución. Tantas tierras fueron distribuidas que el lema de verdadera liberación del ejército revolucionario parecía haberse hecho realidad. Los que se unieron al ejército revolucionario celebraban la victoria, y la nación entera parecía estar impregnada de un renovado sentimiento de esperanza. Maldita sea. Hoy es día de fiesta. Abran los almacenes. Incluso en algunas regiones, tras varios años de dificultades, se organizaron festivales nuevamente. Sin embargo, en contraste con esta atmósfera festiva, había un lugar donde reinaba la desesperación. El Palacio Nacional, la residencia oficial del presidente y centro del gobierno en Puerto Príncipe. Profesor, revíselo de nuevo. ¿Es realmente cierto? El cálculo se completó hace una semana. He hecho los cálculos una y otra vez, pero el resultado no cambia. Eran los líderes de la revolución, las figuras clave del nuevo gobierno. A pesar de haber triunfado, estaban sumidos en la desesperación. ¿No decían que México nos había perdonado una gran parte de la deuda? ¿Eso también está incluido en los cálculos? El líder revolucionario, Albert Martín, preguntó con urgencia. Sí, nos asumieron la deuda de 90 millones de francos y nos dijeron que solo teníamos que pagar 250 millones de pesos. Teniendo en cuenta que el tipo de cambio entre el franco y el peso es casi de 5-1, es como si nos hubieran perdonado una cantidad enorme. Era una suma imposible de pagar de todos modos, y con los intereses acumulados, México lo decidió como un gesto magnánimo. Aunque habían reducido la deuda de aproximadamente 450 millones de pesos, Haití, naturalmente, no tenía ni siquiera para pagar lo que restaba. Incluso si recogemos hasta el último centavo de las propiedades de los grandes terratenientes, apenas alcanzaría para cubrir los intereses. ¿Cómo se supone que podemos pagar el capital? Sin eso, no hay futuro ni esperanza. El lamento de Albert resonaba en la sala, llena de más de una decena de personas. El presupuesto nacional, calculado con una tasa impositiva exorbitante, requería que se destinara el 80% solo para cubrir los intereses de la deuda. Creían que habían alcanzado la liberación, pero no era así. Si bien el gobierno había cambiado y las tierras habían sido redistribuidas, si los impuestos seguían llevándose casi todo lo que producían, ¿realmente podían decir que algo había cambiado? Esa duda invadía las mentes de todos los presentes. ¿No hay alguna solución? 3 opciones, aunque solo una de ellas parece viable. Escuchemos todo primero. ¿Cuál es la primera opción? Ganar la guerra contra el Imperio Mexicano. Eso es absolutamente imposible. La segunda. Utilizar a otras naciones que quieran frenar al Imperio Mexicano. Aunque esta opción parecía más probable, viendo que el único país que podría vencer a México en el mar, Gran Bretaña, ha cedido recientemente todas sus colonias en el Caribe a México, esa posibilidad se ha desvanecido. ¿Y la última? Todos en la habitación contenían la respiración, atentos a lo que el maestro iba a decir. Ceder ciertos derechos a México a cambio de que nos perdonen la deuda. El rostro de Albert se enrojeció de inmediato. No era el único. Otros en la sala también comenzaron a increpar al maestro. Eso es absurdo. Ceder nuestros derechos. ¿En qué se diferencia eso de vender nuestro país? A pesar de la indignación, nadie insultó directamente al maestro, ya que todos eran compañeros de la revolución. Sin embargo, la atmósfera en la sala se tornó tensa y hostil. En ese momento, alguien intervino. Esperen. Escuchemos más antes de tomar una decisión. El hombre que habló era Maurice Thomas, el más rico de los revolucionarios y una de las figuras clave en las victorias del movimiento. Su intervención calmó la situación. Maestro, por favor, explíquese con más detalle. Compañeros, ¿cuánto tiempo creen que el Imperio Mexicano nos dejará en paz?
Cuando no podamos pagar los intereses y la deuda siga creciendo, México intervendrá en Haití, no tengan duda de eso. ¿De verdad creen que cuando llegue ese momento, solo nos pedirán unos pocos derechos a cambio de perdonarnos la deuda? La postura expansionista de México en el Caribe hacía que las palabras del maestro fueran convincentes. Lo que propongo es que tomemos la iniciativa antes de que llegue ese momento. Ceder algunos derechos a cambio de la condonación de la deuda. Si logramos reducir la deuda y pagar los intereses y el capital, eventualmente podríamos recuperar esos derechos. Tras escuchar esto, Albert se calmó un poco y preguntó: ¿A qué derechos te refieres exactamente? Primero podríamos hablar de los derechos de explotación minera. Y además, el gobierno revolucionario de Haití enfrentaba la dura realidad y comenzaba a luchar en un atolladero del que no veía el final. Si esto sigue así, Martin Van Buren, ese maldito holandés, volverá a ser presidente. Martin Van Buren, el octavo presidente de Estados Unidos hasta 1841, parecía estar encaminado a ser nuevamente el candidato presidencial del Partido Demócrata. James Polk, quien estaba rezagado frente a Van Buren, pero aún era considerado la segunda opción del partido, estaba desesperado. Es temprano, pero empecemos la campaña de inmediato. ¿Ahora? Pero las elecciones son a finales del próximo año y ni siquiera ha sido nominado formalmente. ¡Qué tontería! ¿No ves que no voy a ser nominado si seguimos así? Debemos empezar ahora mismo. Paul reprendió a su impaciente secretario y comenzó a escribir un eslogan destinado a captar la atención del público. Un lema que Van Buren nunca se atrevería a soñar, uno que implicaba un gran riesgo, pero que rascaría justo donde picaba al pueblo estadounidense. Oregón es nuestro. 54-40 o guerra. El eslogan exigía que el territorio de Oregón fuera fijado en el paralelo 54 cuadragésimo de latitud norte, y que si no se lograba, Estados Unidos iría a la guerra con Gran Bretaña. Ese provocador lema comenzó a encender los ánimos en todo Estados Unidos. Capítulo 118. Los líderes del gobierno revolucionario de Haití decidieron seguir el consejo del maestro. No veían otra opción. Haití contactó con el Imperio Mexicano, que había conquistado la República Dominicana, y la respuesta de México fue sorprendentemente amistosa. Una revolución. Han logrado algo realmente impresionante. Aunque fueran palabras diplomáticas, al menos significaba que no los veían como enemigos. El inicio no parecía ser malo. Maestro, ¿podría traducir para mí? Por supuesto. Martín, el presidente interino del gobierno revolucionario de Haití, explicó cautelosamente las razones de su acercamiento. El gobierno revolucionario de Haití no tiene la intención de negar la deuda que México adquirió de Francia. Sin embargo, es imposible pagar una suma tan grande, por lo que nos gustaría negociar. Oh. Me alegra ver que esta conversación se dirige en una dirección productiva. ¿Podrían explicarme los términos de esa negociación? El diplomático mexicano había pensado que tal vez estos revolucionarios radicales intentarían simplemente negar la deuda. Sin embargo, la propuesta resultó ser sorprendentemente moderada, lo que lo llevó a escuchar más detalles. Nos gustaría ceder ciertos derechos, como los de explotación minera y monopolios comerciales en Haití, a cambio de la condonación de la deuda. Además, proponemos que si Haití logra pagar la deuda, podamos recuperar esos derechos en el futuro. El maestro, quien estaba traduciendo, añadió. Para México también sería beneficioso que Haití se desarrollara lo suficiente para poder pagar la deuda principal en lugar de mantenerse tan pobre que ni siquiera pueda cubrir los intereses. Es una propuesta interesante, pero los derechos mineros y comerciales que mencionan son insuficientes. Como saben, el total de la deuda es de 250 millones de pesos. El lado haitiano siguió enumerando los derechos que estaban dispuestos a ceder, pero la respuesta del diplomático mexicano fue fría. ¿Cuánto creen que pueden reducir la deuda con esos derechos? Si quieren una reducción significativa, tendrán que ceder algo tan importante como los derechos diplomáticos. Cuando el maestro tradujo esto, el ambiente en la sala se volvió tenso. Martín se enfureció por un momento, pero se contuvo y respondió. Los derechos diplomáticos son parte de nuestra soberanía. No podemos ceder eso bajo ninguna circunstancia. Ni siquiera podían mostrar enojo. Después de todo, habían sido ellos quienes primero propusieron ceder derechos a cambio de la condonación de la deuda. De acuerdo. Entonces, ¿qué les parece esto?
Proponemos que nos concedan los derechos para construir ferrocarriles. ¿Saben lo que es un ferrocarril, verdad? Así, continuó el humillante proceso de negociación. Está bien. ¿Qué valor nos ofrecerán por eso? Aunque era humillante, debían vender todo lo posible para poder pagar tanto los intereses como el principal de la deuda, y al mismo tiempo permitir al gobierno implementar al menos políticas mínimas de desarrollo. Martín sintió la tentación de abandonar la sala de negociación decenas de veces, pero al mirar a sus compañeros, que también aguantaban en silencio, se contuvo. Si esta negociación fracasa, el futuro de Haití está perdido, pensaba. Se imaginó al pueblo haitiano, que seguía celebrando con euforia mientras él soportaba ese calvario. Finalmente, tras una semana de tensas negociaciones, llegaron a un acuerdo. SHHH. Incluso en el momento de firmar, Martín no podía dejar de preguntarse si estaba haciendo lo correcto. Pero, al final, con manos temblorosas, escribió su nombre en el documento. Tratado de Puerto Príncipe. Preámbulo. Este tratado es celebrado entre el Imperio Mexicano, en adelante México, y la República de Haití, en adelante Haití. Con el fin de apoyar la autosuficiencia y el desarrollo económico de Haití, México acuerda condonar parte de la deuda de Haití. A cambio, Haití se compromete a cumplir las siguientes condiciones y a otorgar ciertos derechos a México. Artículos. Artículo 1. Derechos de explotación minera. Todos los derechos de explotación y operación de las minas en Haití serán transferidos a México. El gobierno haitiano proporcionará todo el apoyo administrativo y legal necesario para las actividades de desarrollo minero de México. Artículo 2. Derechos para la construcción de ferrocarriles. Artículo 1. Derecho exclusivo de diseño, construcción y operación ferroviaria. México tendrá los derechos exclusivos sobre el diseño, la construcción y la operación de la red ferroviaria dentro de Haití. El gobierno de Haití se compromete a proporcionar todo el apoyo necesario para llevar a cabo estas actividades. Artículo 3. Monopolio comercial y apertura de puertos. México tendrá derechos exclusivos en el comercio con Haití, y los principales puertos de Haití estarán abiertos para la importación libre de aranceles de productos mexicanos. El gobierno haitiano se compromete a cumplir con esta disposición. Artículo 4. Extraterritorialidad. Los ciudadanos y las empresas mexicanas no estarán sujetas a las leyes haitianas en el desarrollo de sus actividades en Haití. En su lugar, serán juzgados de acuerdo con las leyes mexicanas. El gobierno de Haití garantiza esta condición. Artículo 5. Exención de impuestos y aranceles. Las empresas y ciudadanos mexicanos estarán exentos de pagar impuestos y aranceles sobre todas las actividades económicas que realicen en Haití. El gobierno haitiano garantiza esta exención. Artículo 6. Derecho exclusivo para el establecimiento de bancos. México tendrá el derecho exclusivo de establecer y operar bancos en Haití. El gobierno haitiano proporcionará todas las licencias y el apoyo necesario para estas actividades. Artículo 7. Derecho de establecimiento de instituciones educativas. México tendrá el derecho de establecer y operar instituciones educativas en Haití. El gobierno haitiano proporcionará todo el apoyo necesario para el establecimiento y operación de los programas educativos. Artículo 8. Condiciones para la reducción de la deuda. En virtud de este tratado, México se compromete a perdonar 100 millones de pesos de la deuda total de 250 millones de pesos que Haití tiene pendiente. Esta reducción se otorga a cambio de los derechos que se le conceden a México en este tratado. Artículo 9. Condiciones para la liquidación de la deuda y terminación del tratado. Si Haití liquida por completo su deuda con México, podrá recuperar los derechos cedidos en este tratado. El precio para recuperar cada uno de los derechos se ha establecido en 15 millones de pesos. Se ha concretado el trato del siglo. El tratado parecía severo, pero en realidad México había hecho una gran concesión. Cada cláusula tenía un valor equivalente a 14,3 millones de pesos, y Martín, el líder revolucionario haitiano, sabía que México no obtendría beneficios tan grandes como para justificar ese costo. La realidad era que México también había comprendido que no había forma de cobrar los 250 millones de pesos que Haití debía, lo que hizo posible un acuerdo tan inverosímil. Según el diplomático mexicano, había sido una oferta de siglo para Haití. Gracias. Muchísimas gracias, dijo Martín con gratitud al diplomático mexicano, quien había sido de gran ayuda. Espero lo mejor para el futuro de Haití, respondió el diplomático antes de dejar el Palacio Nacional.
James Polk no era un hombre que gritara guerra sin pensar primero. ¿Qué te parece, amigo? Me parece increíble. Creo que a los estadounidenses les encantará. Polk había decidido probar la reacción de sus seguidores primero. Y la respuesta fue abrumadoramente positiva, lo que le dio la confianza necesaria. En las calles, Polk proclamó con seguridad: Oregón es nuestro. 54-40 o lucha. Ese eslogan resonó profundamente en los corazones de los estadounidenses, y de repente, Polk se encontraba compitiendo codo a codo con su principal rival, Martin Van Buren. Dado que Van Buren había sido presidente, esto era todo un logro. Pero su experiencia como expresidente también lo hacía vulnerable. Si el cobarde Van Buren se postula a la presidencia, los demócratas perderán. No hizo nada mientras México devoraba el Caribe. En cambio, el partido Whig dejó claro que no tolerará más la expansión mexicana, al firmar una alianza militar con Colombia. Aunque parecía estar elogiando al partido Whig, su objetivo real no era su rival republicano, sino Van Buren, el principal candidato del Partido Demócrata. La historia de Estados Unidos es una historia de crecimiento. Desde que logramos nuestra independencia, nuestra nación no ha dejado de expandirse, y ese es nuestro orgullo. Aquellos que impidan el crecimiento de Estados Unidos no pueden ser presidentes. ¿Puede realmente el cobarde Van Buren hacer que Estados Unidos crezca? Ahora que Estados Unidos deseaba expandir su territorio, solo quedaban dos opciones. Al norte, las tierras de Gran Bretaña, y al sur, las de México. Ninguno de los dos sería fácil de derrotar, pero si había que elegir, México parecía un objetivo más accesible que Gran Bretaña. Pero no tenemos una justificación clara para enfrentarnos a México, pensó Polk. La frontera entre México y Estados Unidos se había fijado en el Tratado Adams-Onis de 1819 entre España y Estados Unidos, y tras la independencia de México, se había respetado. Desde la independencia, ambos países no habían violado la frontera del otro, y ejercían un control firme sobre sus territorios respectivos, por lo que iniciar una disputa fronteriza no sería más que una maniobra sin sentido. Por otro lado, la situación en Oregón, en la frontera con Gran Bretaña, era diferente. Ambos países habían acordado una administración conjunta, pero no se había definido una frontera clara. En Oregón viven muchos estadounidenses. A diferencia de los británicos, que apenas tienen unos pocos miles de colonos en esa vasta región, decenas de miles de estadounidenses ya se han asentado y han echado raíces en Oregón. ¿Cómo puede ser razonable que los británicos reclamen esta tierra? Oregón ya es nuestro, de los estadounidenses, y debemos defenderlo a toda costa. No era mentira. Tras la abolición de la esclavitud en México, la inmigración hacia Texas había perdido popularidad entre los estadounidenses. En lugar de eso, muchos comenzaron a moverse hacia el oeste, y Oregón se convirtió en un destino atractivo para los colonos. Estados Unidos comenzó a ejercer un control efectivo sobre Oregón, mientras que la influencia británica era mínima. De hecho, los nativos americanos representaban una amenaza mayor que los británicos. Oregón es de Estados Unidos. 54-40 o guerra. Al finalizar su discurso, James Polk gritó este lema, y sus seguidores empezaron a corear con entusiasmo. 54-40 o guerra. 54-40 o guerra. Enero de 1844. Malditos locos. Cuando alguien sugirió por primera vez que Gran Bretaña debía ceder todo Oregón, el gobierno británico lo desestimó como la ocurrencia de un lunático, algo que siempre sucede. ¿Y ahora resulta que ese loco será el principal candidato del Partido Demócrata? Sí, aunque la convención del partido es en mayo, parece que la balanza se ha inclinado completamente a favor de James Polk. De hecho, parece que ya ha transformado su campaña de las primarias en una campaña presidencial. La insolencia de esos yanquis ha llegado demasiado lejos. El primer ministro del Imperio Británico, Robert Peel, se sintió indignado, pero era un asunto complicado de resolver de inmediato. Polk aún no era presidente, solo era candidato, y ni siquiera había presentado una demanda formal. Lo más importante, aunque hería el orgullo de Gran Bretaña, era que una guerra real con Estados Unidos también representaría un enorme desafío para los británicos. Como ya se había demostrado en la guerra de 1812, Estados Unidos no era rival para Gran Bretaña. Todos sus principales puertos fueron bloqueados y la capital, Washington, fue incendiada. Pero, ¿era Estados Unidos un enemigo que se pudiera aplastar fácilmente en cualquier momento?
No. La guerra terminó en un empate sin un claro vencedor. ¿Cuánto crees que costaría para Gran Bretaña una guerra con Estados Unidos? La victoria era segura, por supuesto. La única razón por la que la guerra anterior había terminado en empate fue porque las guerras napoleónicas en Europa desviaron la atención de Gran Bretaña. En una confrontación directa, la posibilidad de que Gran Bretaña perdiera era inferior al 1%. Las pérdidas de la Marina serían significativas, pero el problema mayor es... El ministro de la Armada tosió disimuladamente y miró al ministro de Guerra, sentado a su lado. Al ser asuntos gestionados por ministerios separados, no podía hablar abiertamente, así que dejó la cuestión en el aire. Sin una movilización masiva de tropas, no puedo garantizar que podamos superar a Estados Unidos. Aunque todos los puertos estadounidenses fueron bloqueados y su capital fue incendiada, los estadounidenses no se rindieron, sino que mostraron una resistencia cada vez mayor. No sería posible ganar fácilmente la guerra solo con la marina, sin derramar la sangre del ejército. HMPH. El primer ministro ya lo sospechaba, pero ahora lo confirmaba. Para asegurar una victoria completa, incluso para Gran Bretaña, sería necesario asumir un alto costo. Si solo bloqueamos sus puertos con la marina y prolongamos la guerra durante años, pensó Perel. Aunque Gran Bretaña era lo suficientemente poderosa para resistir, tarde o temprano llegaría al límite. Pero el primer ministro desechó rápidamente esa idea. El Imperio Británico gobernaba el mundo, y había muchos lugares que necesitaban su flota. ¿Desperdiciar una gran cantidad de barcos en una guerra prolongada contra Estados Unidos durante años? Solo eso ya representaba una pérdida significativa. Sería mejor emplear esa flota en otro país más fácil de dominar. El tipo ni siquiera ha sido elegido presidente aún, así que podemos tomarnos el tiempo para pensar en una solución gradual. Sí, señor. El resultado de las elecciones en Estados Unidos no se conocería hasta diciembre. Tenían casi un año para resolverlo, así que no había necesidad de apresurarse. Knock, knock, knock. El primer ministro, que acababa de despedir a los funcionarios que había convocado para la reunión y se disponía a tomarse un breve descanso, escuchó una llamada a la puerta. Aunque molesto, suspiró y permitió la entrada. ¿Qué ocurre? Ha llegado una carta del embajador en México. Solicita que considere una propuesta de los mexicanos. ¿Una propuesta? El primer ministro Robert Peel abrió la carta. Capítulo 119. 54-40 o pelea. Estos estadounidenses están locos. En la latitud 54-40, estaban prácticamente exigiendo la mitad de lo que en mi vida pasada sería la Columbia Británica. Aunque esto también ocurrió en la historia original, pensé que, debido a los cambios que había causado en este mundo, Estados Unidos no haría algo tan absurdo, pero sucedió tal cual. Para nosotros, no sería malo, ¿no es así? Dijo Diego. Exactamente. Más bien podría considerarse una oportunidad, una ocasión para fortalecer nuestra cooperación con los británicos. No sé qué tan probable sea, pero ahora que la oportunidad ha surgido, debemos intentarlo. La sed expansionista de los estadounidenses ha salido a la luz y los políticos la están avivando. Es poco probable que desaparezca sin más. Aunque ahora su objetivo sea el lado británico, realmente pelearán contra el Reino Unido y no contra nosotros, que somos un blanco más fácil. Imposible. En la historia original, presionaron de forma agresiva, lograron ventajas diplomáticas y evitaron la guerra con los británicos, pero sí la tuvieron con México. Aunque México se ha fortalecido mucho más que en la historia original, la comparación es con el Reino Unido. Si preguntas a cualquiera en el mundo, incluidos los mexicanos, todos dirán que los británicos son más fuertes. Así que, si Estados Unidos no logra calmar su ansia expansionista, tarde o temprano inventarán un pretexto para ir tras México. Pero esa sed no se aplacará fácilmente. Esa maldita ansia solo se puede calmar con un banquete tan grande que no puedan digerirlo, o siendo aplastados en una derrota humillante. Al final, la guerra con Estados Unidos es inevitable. Así que planeas aprovechar esta oportunidad para proponer una alianza militar. Exactamente. Si dejamos que Estados Unidos se quede con Oregón, sería como abrirles las puertas al Pacífico, algo que a los británicos no les agradará. Convocó al embajador británico en México. ¿Rechazo, dices? Sí, Su Majestad.
Aunque hubo mucho debate en nuestra sede, finalmente decidieron rechazar la propuesta. El embajador británico, Charles Banquea, me lo dijo. ¿Puedo saber en qué se basó su decisión? Lo que propuse fue que, en caso de una guerra con Estados Unidos, México se uniera como aliado de los británicos y, a cambio, nos repartiríamos el territorio de Oregón. 2/3 para el Reino Unido y 1/3 para México. El Imperio Británico prefiere resolver este tipo de disputas a través de la diplomacia, en lugar de la guerra. Después de comparar las opciones militares y diplomáticas bajo las condiciones que Su Majestad presentó, decidimos que la vía diplomática es la que más se ajusta a los intereses del imperio. Prefieren resolver los conflictos diplomáticamente, hablan de diplomacia después de haber librado 2 guerras a la vez recientemente, ¡qué descaro! Sin embargo, era cierto que el Reino Unido, al tratar con Europa o con una potencia como Estados Unidos, prefería la diplomacia a la acción militar. Bajo las condiciones que presenté, ¿significa que desean otras condiciones? El embajador no dijo que hubieran comparado ambas opciones de manera neutral. Se esforzó en añadir la frase bajo las condiciones que propuse. Debía haber un motivo. Como mencioné antes, el Reino Unido quiere resolver este asunto diplomáticamente. Pero si fuera necesario ir a la guerra, el Reino Unido debería quedarse con todo el territorio de Oregón. Así que México derramará su sangre en la guerra con Estados Unidos, pero todo el territorio irá a parar a manos británicas. Con base en acuerdos secretos previos, México se quedaría con todo el territorio en América del Sur, ¿no es así? Por lo tanto, el territorio de Oregón debería ser para el Reino Unido. Banquead mencionó un acuerdo secreto que reconocía la superioridad de México en América del Sur. Pero ocupar Oregón, que se consideraba tierra sin dueño, no era lo mismo que apropiarse de territorios ya establecidos. Si quisiéramos un territorio del tamaño de Oregón en América del Sur, tendríamos que devorar toda Colombia, y aún así sería insuficiente. ¿Están dispuestos a permitir eso? El territorio de Oregón del que hablamos aquí no es solo el estado de Oregón y Washington de mi vida pasada. Incluye la mitad de lo que es hoy la Columbia Británica en Canadá, Oregón, Washington, la mayor parte de Idaho y partes de Montana y Wyoming. Es un territorio mucho mayor que toda la actual Nueva Granada. El Reino Unido está dispuesto a respetar los acuerdos y no interferir en las acciones del Imperio Mexicano en Sudamérica. Inglaterra estaba dispuesta a ignorar nuestras acciones, pero conquistar un país entero no sería algo que solo dependiera de la aprobación británica. La reputación de México en la comunidad internacional caería por los suelos, y los países sudamericanos nos verían con gran desconfianza. Mientras tanto, el Reino Unido tendría un argumento válido para ocupar Oregón, y nadie los criticaría. Además, al mencionar específicamente la región sudamericana, lo que realmente querían decir es que no permitirían que México se apoderara de ningún otro territorio estadounidense que no fuera Oregón. Entendido. Ya comprendo las intenciones de Inglaterra, así que dejemos este asunto como si nunca hubiera ocurrido. Decidí abandonar la negociación. Había llegado a una importante conclusión. Inglaterra ve a nuestro imperio mexicano como una amenaza comparable, o incluso mayor, que Estados Unidos. Era una realidad que no quería aceptar. Sin embargo, la actitud de Inglaterra no podía explicarse de otra manera. Las condiciones que propuse implicaban que México asumiría un riesgo mayor a cambio de un retorno menor, pero Inglaterra consideraba que incluso ese pequeño retorno era demasiado para concedernos. Me sentía agraviado. Durante todo este tiempo, ¿cuánto se había inclinado México ante Inglaterra? A pesar de que habíamos pagado deudas exorbitantes como tontos, y de que ganamos las guerras contra España y Francia, pedimos la mediación de Inglaterra y le otorgamos generosas compensaciones. Incluso permitimos que investigaran nuestro nuevo buque de guerra blindado, firmamos tratados de no agresión y sellamos acuerdos secretos para no invadirnos mutuamente. A pesar de demostrar una postura tan firme de no hostilidad hacia Inglaterra, ellos seguían desconfiando de nosotros. Quizá lo que me faltaba era una comprensión más profunda de las sensibilidades del Imperio Británico, que clama por el equilibrio de Europa mientras libra sus guerras por la hegemonía. Las obras de construcción en los bloques cercanos al centro histórico de la ciudad de Chihuahua comenzaban a completarse. La universidad abriría sus puertas tan pronto se construyeran los edificios esenciales, y los demás se irían levantando gradualmente. No se puede completar una ciudad entera y presentarla de una sola vez. Abre los bloques que ya estén terminados.
Con esa instrucción, los bloques, que habían estado rodeados de señales de advertencia como en las obras modernas, fueron abiertos al público. ¡Wow! ¡Oh! Los ciudadanos que ingresaron expresaron su asombro. Las áreas estaban perfectamente organizadas según el diseño urbano. Amplias calles y aceras, edificios como la nueva sede del gobierno con un diseño cuidado, y parques distribuidos por toda la ciudad. Incluso Diego, quien me había acompañado en los recorridos por las obras, se maravilló al ver las calles limpias y abiertas después de retirar los materiales de construcción. Parece que estamos en una ciudad del futuro. Jajaja, es un gran elogio. Aunque me sorprendió su comentario, respondí con una sonrisa relajada mientras caminábamos por las calles ordenadas. A pesar de que la construcción seguía en marcha en las amplias zonas periféricas, muchos bloques ya estaban terminados. Caminar por esas calles, que evocaban el presente, ayudó a despejar mi mente un poco. Creo que lo subestimé todo. ¿Eh? ¿Oh, hablas de Inglaterra? Diego entendió rápidamente a qué me refería, a pesar de haber cambiado de tema abruptamente. Sí. Pensándolo desde la perspectiva de Inglaterra, lo veo más claro. En realidad, el resultado era de esperar. ¿Te refieres a la perspectiva de Inglaterra? ¿Acaso nuestras condiciones no eran favorables para ellos también? Comencé a explicarle mientras caminábamos por las calles. Inglaterra tiene tanta información sobre Estados Unidos como nosotros. Saben que, aunque el deseo expansionista de los Estados Unidos está en aumento, es más probable que terminen en un acuerdo que en una declaración de guerra directa contra Inglaterra. Nuestra frontera norte con los Estados Unidos está establecida en el paralelo 42, mientras que ellos reclaman hasta el 54.402. El punto medio sería el paralelo 48.202. Considerando que en la historia original se llegó a un acuerdo en el paralelo 49, prácticamente estamos en el medio. Es cierto que eso tiene más sentido. Si Inglaterra cree que puede llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, dividiendo el territorio de Oregón en partes iguales, ¿para qué iniciar una guerra junto a nosotros y compartir el botín? Si bien podrían bloquear el acceso de Estados Unidos al Pacífico, lo cierto es que ya estamos expandiendo nuestra influencia en el Pacífico, así que tal vez a Inglaterra no le importe tanto que los Estados Unidos lleguen hasta allí. En otras palabras, así como pensaron en usar a México para contener a Estados Unidos, ahora intentan usar a Estados Unidos para contener a México. Exacto. Así como en Europa buscan equilibrar las fuerzas, en América del Norte también quieren hacerlo. Entonces, Inglaterra intenta manipular al mundo entero según sus intereses. Así es. Para Inglaterra, que busca mantener el equilibrio, establecer alianzas firmes es arriesgado. Por eso rechazaron nuestra propuesta. Inglaterra llegó a la conclusión de que prefería ceder más de la mitad del territorio de Oregón a Estados Unidos antes que entregar siquiera un tercio a nosotros. Esa fue mi conclusión. El plan de aliarse con el Reino Unido ha sido descartado. Ahora, en lugar de pensar en colaborar con ellos, debemos preocuparnos por la posible intervención británica. Aunque es decepcionante, el Imperio Mexicano ya cuenta con una alianza, así que es mejor concentrarse en ella. Si bien no es de gran ayuda en los conflictos de América, es un aliado que podría ser muy útil en las negociaciones con el Reino Unido. Para aumentar nuestra capacidad de negociación con los británicos, fortalecer las alianzas europeas es lo más importante. Después de todo, lo que más le preocupa al Reino Unido es el equilibrio de poder en Europa. Tal como están las cosas, esta alianza no es particularmente útil, pero si logramos la unificación de Alemania, la situación cambiará. Debemos cooperar más estrechamente con Prusia. He oído que su fuerza naval es deficiente. Podríamos ofrecerles nuestros barcos antiguos a bajo precio. Pregunta si estarían interesados en comprarlos. De todas formas, los nuevos barcos que estamos fabricando son todos a vapor. Después de la guerra con Francia, hemos reconvertido todos los astilleros de barcos de madera para que sean aptos para vapores. Los barcos de madera y los de vapor tienen diferencias significativas en velocidad y doctrina operativa, por lo que su operación conjunta no es muy eficiente. Vende los barcos antiguos que recibimos de España y Francia a bajo precio. Deja de lado el navío de línea francés de 120 cañones. El enorme navío de línea, que una vez fue el orgullo de la Marina francesa, tiene un gran valor simbólico. Aunque en el futuro termine en un museo, es mejor conservarlo por ahora.
Habíamos prometido un matrimonio real y forjado una alianza, pero hasta ahora no había habido mucha interacción con el Imperio mexicano. De repente, recibimos una carta de ellos. ¿Nos están ofreciendo esta flota por este precio? Era una propuesta extraordinaria. Por mucho que Prusia sea un país centrado en su ejército terrestre, rechazar este acuerdo sería una locura. Aunque estos barcos ya son antiguos, hace apenas 3 años habrían sido suficientes para convertirnos en una potencia naval de primer nivel. Majestad, eso no es todo. México también está ofreciendo vendernos acero a este precio. Es al menos un 20% más barato que el precio internacional actual. ¿Cómo es posible que puedan venderlo a este precio? ¿Realmente están vendiendo con pérdidas? No estoy seguro, Majestad. Aunque el rey Guillermo IV tenía sus dudas, no vio ninguna razón para rechazar la oferta. Inmediatamente aprobó la compra. Capítulo 120. Estamos en plena era de la revolución industrial. Se ha llamado también la era de los inventos, debido a la gran cantidad de invenciones que surgieron. Sin embargo, estaba seguro de que este sería el mayor invento de la época. Ambos lo inventaron juntos, así que podríamos llamarlo proceso de aceleración Neilson-Bessemer. Muchos otros técnicos participaron en su desarrollo. Quizás sería mejor nombrarlo según la empresa. ¿Qué tal el proceso de aceleración Estrada? James Neilson parecía incómodo, pero yo ya había sido informado por Estrada sobre todos los detalles. Me han dicho que la idea principal y su implementación vinieron de ustedes dos. Por lo tanto, no sería inapropiado que lleve sus nombres. James Vermont Neilson, quien había desarrollado un innovador proceso de aceleración conocido como el método de inyección de aire en Inglaterra, y Henry Bessemer, quien, según la historia original, revolucionaría la industria con el proceso que lleva su nombre, no me decepcionaron. En enero pasado, inventaron el proceso Bessemer 11 años antes de lo que ocurrió en la historia original. El logro fue el resultado de reunir a estas dos mentes brillantes, los mejores talentos de su época en la producción de acero, y proporcionarles un apoyo masivo. Ha valido la pena todo el esfuerzo para traerlos. Henry Bessemer era mucho más joven que cuando hizo su invento en la historia original, y aunque las circunstancias eran distintas, no tenía claro cuándo tendrían éxito, incluso contando con James Neilson. Pero este resultado superaba con creces mis expectativas. Le pregunté a James. ¿Puedo ver el proceso en acción? Sí, Su Majestad. Lo operamos de forma segura siguiendo las políticas de la empresa, así que no hay problema en que lo observe. Personalmente le guiaré a través del proceso. Entramos en el área donde se llevaba a cabo el proceso. Desde antes de entrar, ya se sentía el calor, aunque no era insoportable. El proceso de aceleración comienza con la inyección de arrabio líquido en el convertidor. Este arrabio ya ha pasado por el proceso de fundición en un alto horno y se mantiene en estado líquido a altas temperaturas. Tal como explicaba, vi cómo el arrabio líquido era vertido en el convertidor. Después, se inyecta aire. El aire caliente reacciona con el carbono y otras impurezas presentes en el hierro, oxidándolos. En este proceso, el carbono, el silicio y el manganeso se oxidan y se queman. El aire se inyecta a través de numerosos pequeños orificios en la parte inferior del convertidor. El proceso está a punto de comenzar, así que tenga cuidado. Al advertir James, comenzó la inyección de aire. Se produjeron reacciones químicas intensas entre el aire y las impurezas, generando chispas y destellos cegadores. Aunque no era peligroso, el brillo y el calor se sintieron de inmediato. Cuando el proceso terminó, se formaron masas en la superficie del acero, y un dispositivo especial en la parte superior del horno retiró esos residuos. Este es el proceso de eliminación de impurezas oxidadas, que se convierten en escoria. El dispositivo en la parte superior del horno las elimina periódicamente. Controlando la cantidad de aire inyectado, podemos ajustar el contenido de carbono y producir acero con las propiedades mecánicas necesarias. El resto del proceso parecía repetitivo. Entiendo. Ha sido una buena demostración. Salimos del área de trabajo. ¿Es cierto que este proceso reduce los costos de producción de acero en un 80%? Así es, Su Majestad. No solo puede reducir los costos hasta en un 80% en comparación con el proceso anterior, sino que también permite la producción en masa. Increíble. James, Henry, recibirán una recompensa acorde a sus logros. Gracias, Su Majestad.
James y Henry me agradecieron, pero soy yo quien debe estar más agradecido. ¿Cuánto beneficio obtendremos México y yo de este invento? No se trata de cientos ni miles de pesos, sino de millones, incluso miles de millones. La razón por la que considero este invento como uno de los más grandes es que el acero puede ser utilizado en casi todas las industrias de esta época. En el siglo XXI, el acero compite con los semiconductores por el título de el arroz de la industria, pero hasta el siglo XX, nadie negaba que el acero era la base de todas las industrias. También será de gran ayuda para Prusia. Podrían decir que venderlo solo un 20% más barato cuando el costo de producción es 80% menor es algo mezquino, pero la producción de acero actual no es suficiente ni siquiera para satisfacer nuestras necesidades en el Imperio mexicano. El hecho de apartar una parte para venderlo es, sin duda, un gesto de buena voluntad. Mientras regresábamos a Chihuahua, le dije a Diego. Si podemos monopolizar este proceso de aceración durante 10 años, no tendremos nada que temer. El acero es fundamental también para la industria de defensa. Tanto el ejército como la marina dependen de él. Incluso en los buques blindados, el acero es tan costoso que solo lo utilizamos para los cañones, mientras que las planchas de los barcos se revisten con hierro forjado. 10 años, tendremos que reforzar mucho la seguridad. Así es. No podemos evitar que otras naciones desarrollen sus propias tecnologías, pero al menos debemos asegurarnos de que no se filtre la nuestra. Ordena a la Agencia de Inteligencia Militar que refuercen la seguridad en torno a la siderúrgica Estrada. Sí, Su Majestad. ¿Dices que tanta gente está deseando emigrar? Así es, Su Majestad. Solo en este mes, 8.000 personas han llegado al territorio continental. Estamos aceptando inmigrantes de la región de Dominica, y las solicitudes han sido abrumadoras. Con los grandes beneficios que se ofrecen a los que emigran y el hecho de que comparten el mismo idioma, para aquellos que no tienen muchas propiedades en Dominica, es una elección obvia. Por otro lado, estamos intentando atraer inmigrantes de Haití, pero no hemos tenido casi respuesta. A diferencia de Dominica, las barreras culturales y lingüísticas son mayores, y el gobierno reformista ha implementado una reforma agraria radical, lo que ha permitido que la mayoría de la población sea propietaria de tierras. La Agencia de Inteligencia Militar intervino para asegurar el éxito de la revolución, pero parece que Haití se ha convertido en una nación realmente impresionante, con casi toda su población como propietaria de tierras. ¿Hay también muchas solicitudes para la emigración a las ciudades? Sí, son casi tantas como las de los colonos rurales. Bien. Con estos números, podremos comenzar inmediatamente la construcción de la segunda universidad. A medida que aumenta la demanda de mano de obra cualificada, es buen momento para comenzar. Tengo planes de construir una universidad en Chihuahua. Dado que es la ciudad clave de la región, esto es algo natural. Además, todas las regiones tendrán eventualmente su propia ciudad clave, y cada una de estas regiones es mayor que la antigua Corea del Sur. Por lo tanto, una universidad en cada región no es demasiado. Aunque planeo construir universidades integrales, no me preocupa generar un exceso de graduados que desemboque en desempleo. Al fin y al cabo, la escasez de mano de obra significa que solo podemos construir de manera gradual. En 10 años, cuando la población del Imperio Mexicano, que está creciendo a pasos agigantados, haya aumentado lo suficiente, podremos construir varias ciudades clave en paralelo, pero por ahora, ni siquiera construir una es tarea fácil. Como planeamos proporcionar empleo y asentar a los trabajadores en estas ciudades, esto lo hace aún más complicado. La segunda universidad ya está diseñada, así que podemos comenzar la construcción de inmediato. Perfecto. Esta será la última vez que participe directamente en el diseño. Involucrarme personalmente toma mucho tiempo, y es mejor que otros arquitectos obtengan experiencia. El estilo de construcción de esta nueva universidad será el neocolonial español. Este estilo, que influyó en la Universidad de Stanford de mi vida pasada, es una reinterpretación de la arquitectura colonial española. A diferencia de los estilos europeos que usé en la Universidad Imperial como el neoclásico, el gótico, el renacentista y el barroco, este tiene un carácter mucho más mexicano. Aunque España es un país europeo y recibió influencia de otros estilos, también tiene elementos únicos.
Entre ellos destacan los tejados de tejas rojas que dan un aire mediterráneo, las paredes de cal blanca o en tonos claros, los arcos en puertas y ventanas inspirados en la arquitectura islámica, y los patios centrales, que conectan los espacios interiores y exteriores. Una vez decidida la construcción de la segunda universidad, comenzaron a llegar los materiales y la mano de obra. Damián, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has estado? Muy bien, Su Majestad. Pensé que tendríamos que esperar al menos 3 años para construir esta universidad, pero me alegra que la oportunidad haya llegado tan pronto. El arquitecto principal de Ortega Construcción, Damián Luna, quien había diseñado la Universidad Imperial conmigo, estaba listo para colaborar de nuevo en la segunda universidad. Yo también me alegro. Con la experiencia acumulada en la construcción de la universidad anterior, esta vez será más rápido, ¿no crees? Sí, Su Majestad. Hemos contratado a arquitectos experimentados y a los trabajadores que hicieron un buen trabajo la última vez, así que avanzaremos más rápido. Es bueno que sea rápido, pero no olvides que la seguridad es lo más importante. Con tantos proyectos de construcción en marcha por todo el Imperio mexicano, los accidentes se han vuelto comunes. Aunque insista en la seguridad, sé que los problemas surgirán de todos modos. Sin embargo, como fui yo quien mencionó la velocidad primero, quería asegurarme de que la importancia de la seguridad no se descuidara. Con la construcción de la ciudad de Chihuahua a mitad de camino, también se inició la construcción de la universidad. Por cierto, ¿cómo les va a los estudiantes extranjeros? He visto en los informes que este año ha aumentado su número, pero ocupar un asiento en clase no tiene sentido si no están completando sus estudios. Están estudiando con empeño, pero parece que las barreras del idioma les impiden obtener buenos resultados. Solo uno de los estudiantes coreanos ha logrado sacar buenas calificaciones. Ya veo. No necesito preguntar quién es. Debe ser Park Kyu-soo. Ya he recibido informes de los misioneros coreanos de que Park Kyu-soo ha estado invitando a sus compatriotas a México usando su propio dinero. Parece que está impresionado por los nuevos conocimientos que ha encontrado. Será interesante ver hasta dónde llega su pasión. 54-40 o guerra. James Polk, el candidato presidencial del Partido Demócrata, gritaba el mismo lema que usó durante las primarias, exigiendo la entrega del territorio de Oregón, posicionándose como un defensor de la línea dura. Sin embargo, el partido Whig no se quedaba atrás. Debemos investigar la desaparición del patriota Carter Smith, quien nos proporcionaba información sobre México. El candidato Whig, Henry Clay Sr., acusaba abiertamente a México de haber asesinado a su discípulo Carter Smith y pedía una investigación exhaustiva. A pesar de que Clay no tenía ninguna prueba para respaldar esta teoría conspirativa, sorprendentemente, resonó bien entre los ciudadanos estadounidenses. Por supuesto, Henry Clay Sr. no estaba realmente afligido por la muerte de Carter Smith. Simplemente buscaba capitalizar la situación. Polk, el demócrata, había tomado una postura dura contra el Imperio británico, ganando el favor de la opinión pública, por lo que Clay intentaba ganarse a los votantes adoptando una posición igualmente agresiva, pero contra México. Generalmente, cuando un candidato es de línea dura, el otro adopta una postura más conciliadora. Sin embargo, esta vez era inusual. Ambos candidatos presidenciales estadounidenses eran beligerantes. No hay pruebas de que México sea el responsable. ¿Y usted, realmente está dispuesto a ir a la guerra con el Imperio británico? Ambos candidatos se lanzaban acusaciones mientras proseguían con sus campañas electorales. Aunque los intelectuales estadounidenses estaban preocupados por la retórica agresiva en la política exterior de ambos candidatos, el público los aclamaba. Por fin, políticos que hablan claro. Nadie se detenía a reflexionar sobre las posibles consecuencias de apoyar esas afirmaciones. El tiempo pasó rápidamente y pronto las elecciones presidenciales de Estados Unidos estaban a la vuelta de la esquina. Fin del capítulo 120.